Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que a cada uno les llega diferente horario porque obviamente yo estoy en México y muchos se encuentran en diferentes partes de Latinoamérica. Saludos a los que son de Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Paraguay, España y a todos los que se encuentran en alguna parte de Estados Unidos. Antes que empiece la historia, les quiero agradecer a cada uno que me ha escrito un mensaje, a cada uno que comparte mis historias y a cada uno que también cuando se encuentra con alguien les dice: oye, ¿no conoces a Daniel Novelo? Y cuando la persona le dice no sé quién es, le dicen: te comparto toda su historia. Que por cierto, para eso estoy trabajando el guión en donde les voy a contar mi historia. Supongo que hay gente que lo vio de Farid, en donde él contó la historia de su vida, y muchos me empezaron a decir: Daniel, ¿por qué no nos cuentas tu historia? Y por ahí leí un mensaje hace tiempo en donde decían: ¿por qué no nos cuentas tu historia como la hizo Farid? Y dije: no es mala idea. Ahora el problema es resumirla. Voy a tratar de ponerlo más interesante, pero seamos sinceros, cada día nos pasa algo. Pero para que me conozcan y ustedes sepan también quién soy y le puedan contar a alguien también quién soy y luego le recomienden mis videos, pues la voy a hacer. Se los prometo, Estoy pensando hacer un video igual de preguntas y respuestas. Dígame si les parece, porque en mis otras redes sociales les puse una foto para que ustedes preguntaran lo que quisieran. Hay quienes me preguntaron acerca de mi trabajo, de mi contenido, de mi vida personal, de mi vida y de cosas un poco más profundas. Si quieren que les haga un video exclusivamente de eso, pónganmelo por aquí y también aprovechen para ponerme la duda que tengan sobre mí. Lo que sea, les voy a contestar todo. Y cuando digo todo, es todo. Dicho todo esto, les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Spotify, WhatsApp Channel y creo que ya son todas. Para los que me están escuchando exclusivamente en Spotify, cuéntenme qué están haciendo en este momento. Y para los que están en YouTube, también cuéntenme qué están haciendo. Necesito saber qué es lo que están haciendo mientras escuchan esas historias. Ahora sí, vámonos con la historia del día de hoy. Hablemos de un caso que sucedió apenas hace unas semanas y que conmocionó a todo México. Se trata de una chica llamada Jocelyn Dianet que desapareció cuando fue a recoger a su hijo a la escuela. Y lo triste de este caso, amigos, es que después la encontraron, pero no como nos gustaría. Aquí la duda es qué fue lo que le pasó y quién lo hizo. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Primero les voy a platicar de quién era Jocelyn para que entren en contexto. Su nombre completo era Jocelyn Dianet Tapia Corral y ella nació el 17 de junio de 1996 en Mexicali, Baja California, México, y tenía 29 años. Las personas que la conocieron la describen con una personalidad amigable y alguien que le tenía un amor incondicional a su pequeño de tan solo 3 años. De hecho, era tanto el amor que le tenía a su familia que se había hecho un tatuaje, y ese tatuaje estaba en su antebrazo y decía familia. También tenía otra en su muñeca izquierda con el nombre de su hijo. Y por lo que entiendo, cuando las personas se tatúan el nombre de alguien es porque significa algo muy grande para ellos, y el hecho de ponérselos en la piel es una manera de decir: te llevo conmigo siempre. Además, el pequeño de Jocelyn era un niño autista. Ahora, el viernes 3 de octubre del 2025, Jocelyn fue vista por última vez en el Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali, que también es conocido por sus siglas CANAM. Para que tengan una idea, este lugar se encuentra en el ejido Xochimilco, en Mexicali. Ella se encontraba en ese lugar porque había ido a recoger a su pequeño. Ella se lo llevó, se dirigió a casa, pero misteriosamente nunca llegó a ella. Ahora, lo extraño de todo esto es que Jocelyn dejó de contestar los mensajes y las llamadas, y desde que había ido a recoger a su hijo, nadie sabía nada de ella. La duda era qué le había pasado, en dónde se encontraba. Jocelyn no era capaz de huir sin decirle nada a nadie. Pasaron las horas y una persona alertó que había un vehículo abandonado en la calle, y ese vehículo efectivamente le pertenecía a Jocelyn. Lo extraño es que en el vehículo no se encontraba ella, pero el pequeño sí estaba. Lo habían dejado ahí, solo, y hasta este punto no se sabía en dónde estaba su mamá. Empezaban a surgir un montón de preguntas porque Jocelyn no era capaz de dejarlo ahí nada más solo, y menos en medio de la calle. Y la familia estaba preocupada de que tal vez alguien se la hubiera llevado. Lo extraño era el escenario en el que habían encontrado el vehículo, solito, en medio de la calle, con el pequeño dentro y las pertenencias a unos pocos metros del vehículo. Obviamente todo eso eran señales de que algo no estaba bien. Y con eso, los familiares alertaron a las autoridades y empezó una fuerte búsqueda por distintas partes de Mexicali. Se empezó a compartir su foto, la información de cómo vestía y cómo estaba la última vez que la vieron, y rápidamente activaron su ficha de búsqueda, pero no pasó tanto tiempo. Al día siguiente, el 4 de octubre, la policía recibió un reporte de que habían encontrado un cuerpo que se encontraba flotando en el canal Tulichek a la altura del puente Barcelona, y este lugar se encuentra en la colonia Carlos Pacheco en Mexicali. Por lo que voy entendiendo, este canal llamado Tulichek se supone que solamente es un canal común y corriente, de esos que solamente sirven para llevar agua a las zonas agrícolas, aunque este lugar
tiene su historia. Para que me entiendan, este canal cruza una buena parte de la ciudad y aunque parece tranquilo o se ve tranquilo, el agua corre con bastante fuerza y también puede llegar a ser muy profundo, así que aunque se ve tranquilo, no es tan inofensivo como parece. Y además, como dato, en él se han encontrado cosas bastante turbias, como por ejemplo cadáveres. Pero bueno, les sigo contando. Cuando las autoridades recibieron el reporte del cuerpo, pues obviamente enseguida se dirigieron a ese lugar y se dispusieron a revisar toda la zona, y efectivamente encontraron el cadáver de una joven mujer que tenía señales de haber sido agredida. ¿Quién le había hecho esto y por qué? Ahora, ¿cómo supieron que se trataba de Jocelyn? Pues gracias a los tatuajes que tenía en el antebrazo y en la muñeca de su brazo izquierdo. Rápidamente avisaron a los familiares, tuvieron que ir al lugar para que pudieran reconocer el cuerpo, y ahí es cuando los familiares lamentablemente dieron el sí. Se trataba de Jocelyn. Para todo esto, el cuerpo se encontraba semidesnudo, amordazado y con las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva gris. Obviamente, con la forma en la que la encontraron, era muy fácil deducir que había sido víctima de un secuestro, de que alguien había cometido un cruel crimen. Y hasta este punto surgían un montón de preguntas. ¿Por qué le había pasado esto a Jocelyn? ¿Fue parte de la delincuencia del país? Entonces comenzaron todas las investigaciones. El día 7 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Baja California, México, estaba confirmando la causa de su muerte. Y el reporte decía lo siguiente: asfixia por ahogamiento. Esto quiere decir que Jocelyn fue lanzada al canal aún cuando estaba con vida. Entonces, por lo que entiendo, la habían sacado de su vehículo, la amarraron y la tiraron al canal con la fría intención de quitarle la vida. Ahora, la fiscal general del estado de Baja California, Elena Andrade Ramírez, afirmó que este caso continúa en investigación bajo el protocolo de feminicidio. Ya se tienen varias líneas de investigación que, según ellos, están avanzando rápidamente. Ahora escuchen lo siguiente. Una de esas líneas tienen como sospechoso a un hombre identificado como Humberto. Este tipo era la expareja de Jocelyn y también el papá del pequeño. Y como dato, este hombre ya había tenido antecedentes. Jocelyn ya lo había denunciado 2 veces y había sido por lesiones y violencia intrafamiliar. De hecho, una de esas demandas sí se llevó a juicio y dicen que a partir de ahí los problemas que tenían Humberto y Jocelyn se calmaron, pero falta que sigan investigando para saber qué fue lo que pasó exactamente. La fiscalía también mencionó que están revisando evidencia y están tomando algunas declaraciones que podrían vincular a la expareja de Jocelyn a un grupo de delincuencia organizada que opera en Mexicali, pero hasta el momento nada está confirmado, no se pueden dar más detalles. Lo que les platico es lo único que se encuentra en todos lados en medios oficiales. Ahora, también se estuvo diciendo en diferentes medios que habían agarrado a una persona, que ya se encontraba detenido a alguien, pero por lo que estuvimos buscando por ahí y lo que entendimos es que algunos medios comenzaron a dar esa noticia, pero la fiscalía no ha confirmado nada, y mientras la fiscalía no confirme nada, pues tampoco lo podemos dar por hecho. Recuerden que hay un montón de desinformación, chismes, gente que solamente habla sin tener alguna idea de qué está pasando realmente, y pues también trato de no mentirles y decirles las cosas que hay. Si sale algo más, les vuelvo a platicar acerca del tema y les cuento lo que esté pasando en ese momento. En fin, amigos, este caso es muy triste, da mucho coraje cuando piensas en el pequeño que al final del día perdió a su mamá, que era la persona que estaba a cargo de él. La familia lo único que pide es que se haga justicia y quieren que atrapen al culpable de lo que le pasó a Jocelyn. Quieren que este caso no se quede en el olvido y que pronto encuentren al responsable o a los responsables. Y ahora sí, amigos, después de contarles la historia, les quiero dejar un mensaje con todo esto. Lo que me preocupa aquí es que muchas veces tenemos a la pareja que nosotros elegimos, y es muy triste como a veces muchas personas eligen a alguien que no es una buena persona y que tiene que pasar un montón de cosas para que se den cuenta. Aquí el punto es que la persona que también está eligiendo a alguien muchas veces no es su culpa. Estamos hablando de la salud mental y en ocasiones la persona elige lo que cree que merece. Y el primer punto del que quiero hablar es que si las personas trabajaran su salud mental, serían más exigentes con las personas con las que se rodean. Yo sé que lo hago ver muy fácil, no es sencillo, la verdad, pero si tienen la oportunidad de ir a terapia, háganlo. Si tú que me estás escuchando, que no sé qué edad tengas, estás apenas en la adolescencia, ve a terapia. Y si ya estás grande, también ve a terapia. Y si eres una persona adulta o de la tercera edad, también ve a terapia. Eso ayuda bastante. Ojo, no estoy diciendo que las personas tengan la culpa de lo que les pasa porque eligen a una mala pareja. Esto es para anticipar todo esto, porque hay un montón de casos que he contado en donde me doy cuenta que eligen a una persona agresiva y luego piensan que esa persona va a cambiar, y la realidad es que no. Y lo segundo que podríamos hacer en esta situación en la que estamos viviendo cada día es que a lo mejor cuando vayan a algún lugar siempre le envíen su ubicación a una persona de confianza. Así, de esa manera, si no contesta los mensajes, es más fácil que la puedan buscar y a lo mejor se lograría algo. La realidad es que muy pocas cosas podemos hacer cuando nos encontramos con personas malas, personas que quieren hacer daño. Lo único que espero es que en algún momento la delincuencia se acabe para que de esa manera sea un mundo más chingón. Y como siempre, ya saben, está bien confiar, pero también está bien desconfiar. Cuídense mucho y siempre sean alertas. Mi nombre es Daniel Novelo. Amigos, qué gusto verlos por aquí. Gracias por estar pendiente
de cada historia que les cuento. Gracias por también siempre tener comentarios tan chidos. He estado leyendo todos, y cuando digo todos los mensajes que me mandan por Instagram, que trato de leerlos, que de hecho son los primeros que cuando agarro mi teléfono me pongo a leerlos. Luego me voy con YouTube, luego con Spotify, luego con Facebook y por último con TikTok. No es que quiera dejar al último con TikTok, pero luego ahí hay bastantes y siento que a veces ni siquiera me necesitan porque entre todos están armando un debate y pues trato de no meterme y respetar cada comentario que ponen. Les recuerdo que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Daniel Novelo. No en todas hago el mismo contenido, en algunas adapto el contenido y lo voy subiendo, pero también hago cosas diferentes porque me gusta mucho la variedad y creo que cualquier persona puede hacer cualquier cosa que le guste, simplemente necesita ganas, disciplina y mucha pasión. Sobre todo lo último, eso nunca lo olviden, pasión, para lo que sea que ustedes están estudiando o lo que sea que estén trabajando. Ahora les voy a contar la historia de hoy. Lo que sí quiero avisarles que este caso es muy sensible. En el mundo hay muchos casos que muestran impunidad y lo difícil que es pedir justicia. Y uno de estos casos es el de la familia Quintana Gutiérrez, quienes lamentablemente perdieron a dos de sus hijos. Primero a Fátima, una adolescente de tan solo 12 años, que fue brutalmente mandada al otro mundo por 3 sujetos, y años después su hermano Daniel, que perdió la vida por culpa de negligencia médica. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta familia? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. La familia Quintana Gutiérrez vivía en una comunidad pequeña llamada Lupita Casas Viejas. Este lugar se encuentra en Lerma, en el Estado de México, y es uno de esos pueblos en donde prácticamente todos se conocen. Y se supone que donde todos se conocen no pasa nada porque se están cuidando, o así debería de ser. El 4 de junio del 2002 nació Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, hija de Lorena y Jesús Quintana. En ese momento era la más pequeña y tenía 3 hermanos mayores que le llevaban 9, 12 y 13 años. Así que desde que la pequeña llegó, pues era la consentida. Años después nació su hermano menor llamado Daniel, y desde ese momento Fátima se encargó de ser una buena hermana, ser una buena amiga y también una buena compañera de juegos. Su mamá decía que Fátima tenía una conexión especial con su hermano y con su papá, y eso reforzaba más que fueran tan unidos. Para el año 2015 Fátima ya tenía 12 años y ya se encontraba yendo a la secundaria. Era una chica que le gustaba demasiado la lectura y leía libros como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Como todo adolescente, tenía sueños y metas por cumplir, pero lamentablemente todos sus sueños se apagaron la mañana del 5 de febrero del año 2015. Fátima salió de su casa para ir a la secundaria Santa María Solotepec. La escuela se encontraba a media hora de su casa y por lo general algunos de sus hermanos o su papá la llevaban y luego pasaban a recogerla en la parada del autobús. Y ese día su papá fue quien la acompañó y los dos caminaron por el pueblo hasta llegar al paradero. Y en ese paradero se juntaban todos los estudiantes que se dirigían a esa misma escuela. Y ahí Fátima se encontró con una amiga llamada Salma. Esta chica era su mejor amiga y se conocían desde que estudiaron el kinder, prácticamente toda su vida. Y lo curioso es que jamás se habían separado porque siempre habían estado en el mismo salón. Llegó el autobús, se subieron y ambas se sentaron juntas. Y el papá de Fátima se sentó junto a la mamá de Salma. Y después de dejar a Fátima en la escuela, el papá de Fátima regresó a su casa para ver a su esposa, porque los dos iban a llevar al pequeño Daniel con un vecino que se encargaba de llevar a los niños a la escuela. Daniel apenas se encontraba yendo a la primaria. Y después de eso se fueron a un centro de salud de una comunidad cercana porque querían inscribir a Daniel en un programa de salud. Terminó la junta, fueron por Daniel a la escuela y finalmente regresaron los 3 a casa. Jesús y Lorena comenzaron los preparativos para almorzar y le encargaron a Daniel que fuera por su hermana al paradero del autobús en donde ella se bajaba, algo que el niño hacía habitualmente. Y como les dije, como era un pueblito pequeño, sus papás no veían ningún peligro de que el pequeño fuera a buscar a su hermana. Pero algo ocurrió ese día. Todos estaban en lo suyo y Daniel no fue a buscar a su hermana. Y en un momento, Lorena, la mamá de Fátima, tuvo un mal presentimiento. Así que miró el reloj y se dio cuenta que ya eran las 3:40 de la tarde. Y era extraño que Fátima aún no llegara a la casa. Entonces, ambos papás se preocuparon y sin pensarlo, salieron corriendo a buscarla junto a su hijo Daniel. Y en algún punto se separaron del trayecto para buscarla por diferentes caminos. Tal vez ella pudo haber tomado una ruta distinta para llegar a casa, pero nadie encontró ninguna señal de Fátima. El papá y Daniel estaban buscando cerca de la parada del autobús, mientras que Lorena decidió agarrar la ruta que su hija generalmente hacía cuando estaba regresando de la escuela, y a medio camino se detuvo frente a la casa de los vecinos Atay de Reyes. Ahí encontró a Misael Atay de Reyes, un joven de 17 años de edad. Le preguntó si había visto a Fátima, el joven le dijo que no, y de nuevo siguió su camino hasta que se reunió con Daniel y su esposo. La señora le dijo a su hijo que se habían ido a preguntar a la casa de Salma, la mejor amiga de Fátima. Daniel le dijo que no, así que juntos se dirigieron a la casa de la amiga, mientras que el papá se iba a buscar por otros lados. El trayecto era corto, eran aproximadamente unos 100 metros, pero Lorena lo sintió eterno. Cuando llegaron a la casa de Salma le preguntó
preguntó a la niña si había visto a Fátima, y la respuesta que le dio la dejó más preocupada. Le dijo que todo había sido como siempre, que habían salido juntas del colegio, se habían bajado en el paradero, habían caminado un tramo juntas, pero luego se despidieron y cada una se había ido a su casa. Con esto, Lorena le pidió a Salma que le mostrara dónde fue la última vez que la vio, y cuando Salma le mostró el lugar, Lorena se alarmó muchísimo más, ya que ese sitio se encontraba cerca de la casa de los chicos Ataide Reyes, los vecinos a los que minutos antes le había preguntado por su hija. Lorena se acercó a la casa y en ese momento el joven Misael se encontraba en el patio, y dentro de la casa se alcanzaba a ver a su hermano mayor, Luis Ángel, que tenía 20 años. En ese momento ese chico no tenía playera y traía el cabello mojado. Lorena se les volvió a acercar y les preguntó de nuevo si habían visto a su hija. Misael de nuevo volvió a responder que no, y su hermano Luis Ángel también respondió lo mismo, pero en un tono más agresivo. Y en ese momento Salma, la amiguita de Fátima, le reclamó directamente que estaban mintiendo. Ella les dijo que se había dado cuenta que Luis Ángel, Misael y otro chico, que era apodado como el Pelón, pero su nombre es José Juan Hernández, estaban silbando hacia la dirección en donde iba Fátima. Al escuchar esto, la mamá de Fátima quedó desconcertada, y ahí es cuando se dio cuenta que estos jóvenes estaban ocultando algo, y la situación se comenzó a tornar oscura. Lorena le gritó a su hijo Daniel que fuera a pedir ayuda. Le dijo que tocara las campanas de la iglesia y que corriera la voz para que los vecinos la ayudaran. Y mientras Daniel hacía esto, Lorena comenzó a rondar cerca de la casa de los Ataide, y tan solo a unos 12 metros se encontró con dinero tirado en el piso. La señora siguió el rastro hasta llegar a un arbusto. Se acercó, lo movió y encontró la sudadera escolar de su hija. Pero eso no era todo. Dentro de ese arbusto también había un objeto filoso. La sudadera y ese objeto estaban manchados de líquido rojo. Con esto, Lorena se quedó preocupada, helada, desconcertada, y salió corriendo sosteniendo la sudadera y gritando que algo malo le había pasado a su hija. Entonces los vecinos enseguida llamaron a la policía para reportar lo que estaba pasando en ese momento. Pero mientras llegaban las autoridades, varios vecinos del pueblo se organizaron para buscar a Fátima. Lorena les explicó que todo apuntaba hacia la casa de los Ataide, así que los vecinos se dirigieron a la parte de atrás de la casa con la intención de revisarla, mientras que Lorena se quedó al frente observando. Y de pronto vio que uno de esos chicos, para ser más específicos Misael, salió cargando la mochila que llevaba Fátima. Entonces eso confirmaba lo que Lorena pensaba. Ellos tenían que ver con la desaparición de su hija. La mujer desesperada intentó sujetar al muchacho, pero no logró detenerlo. Misael salió corriendo y después el otro sujeto, al que apodaban el Pelón, también logró salir, y los dos escaparon por la puerta principal dirigiéndose al bosque. Lorena hizo lo que pudo por seguirlos, pero no los alcanzó, y luego comenzó a escuchar gritos de los vecinos que provenían de la parte trasera de la casa de los Ataide. Lorena rápidamente fue a ver qué era lo que estaba pasando, y dentro de la casa estaba encerrado Luis Ángel. El chico les estaba gritando a los vecinos que no se metieran a su casa porque estaban haciendo allanamiento de morada, pero a este punto a la gente no le importaba, y prácticamente lo tenían rodeado. La familia de Fátima logró entrar a la propiedad a la fuerza, y ahí es cuando se encontraron con una escena que los dejó en shock. Habían tenis y playeras tiradas en el suelo, y todo estaba manchado de sangre y lodo. También vieron una cubeta que tenía agua sucia. Era como si hubieran intentado limpiar algo, pero con todo lo que vio Lorena, el lodo, el agua y las ropas en sangre, todo le daba a entender que tenía que buscar un lugar húmedo, algo en donde ellos se pudieron haber enlodado. Entonces se fue con un grupo de personas a una zanja cerca de la carretera. Cuando llegaron a esas zanjas había más pistas, entre ellas un arete, una liga de cabello y salpicaduras de sangre, que fue lo que los fue guiando hasta que llegaron a un lugar. Y en ese lugar había un tenis que estaba asomándose de la tierra. Cuando la familia revisó, se dio cuenta que ahí se encontraba Fátima. Este era un golpe muy duro para toda la familia, y permanecieron juntos ahí con Fátima hasta que llegaron los encargados forenses. Cuando regresaban camino a casa, Lorena y Jesús se encontraron con una multitud de personas que de alguna manera habían logrado atrapar a los hermanos Ataide Reyes, a Misael y a Luis Ángel, y ya les habían dado una golpiza, y las cosas se pusieron tan intensas que estaban a punto de prenderles fuego. Pero Jesús y Lorena hicieron todo lo posible para pedirles que se detuvieran, porque querían que les cayera el peso de la ley y que se hiciera lo correcto. Luego alguien gritó que José Juan Hernández de Cruceño, el que era mejor conocido como el Pelón, estaba escondido en su casa, así que la gente fue, lo atrapó, lo golpearon, y después de hacer todo eso entregaron a los tres sujetos a la policía con la intención de que fueran juzgados por la ley. Mientras tanto, Jesús y Lorena se presentaron en el Ministerio Público con la intención de levantar la denuncia correspondiente, y con eso iniciaron las investigaciones. Lo primero que se hizo fue hacer el reconocimiento de Fátima. El forense le explicó a la familia que había sido muy difícil reconstruir el rostro y la cabeza. Era un momento muy impactante, y se le recomendó a la familia que pasara el papá y el tío a identificarla para
para que no viera eso Lorena. Así que ellos pasaron y confirmaron que se trataba de Fátima. Mientras tanto, la carpeta de investigación estaba en curso, pero la familia Gutiérrez se dio cuenta que en toda esta investigación hubo demasiados errores. Quizá porque el pueblo no tenía experiencia en casos como este, porque nunca había ocurrido un crimen de este nivel en esa comunidad. Entonces, esa falta de conocimiento hizo que no resguardaran la escena del crimen, que eso generalmente es clave para la investigación, lo que hizo que el proceso se complicara aún más. Pero eso no fue todo. También hubo múltiples omisiones y negligencias, lo que complicó demasiado saber qué era lo que le había pasado a Fátima y cómo fue que le ocurrió. Y esto obligó a la familia a convertirse prácticamente en peritos, sin tener ningún tipo de conocimiento. La familia creó su propia línea de investigación. Se pusieron a estudiar leyes y supervisaron que su caso se tratara como se debía. Y después de varios meses de duro trabajo, por fin las investigaciones forenses y peritos lograron reconstruir los hechos. A continuación les voy a contar lo que le pasó a Fátima. En este punto les recomiendo que si son unas personas sensibles, mejor dejen el video hasta aquí o omitan esta parte. Fátima Gutiérrez estaba regresando a su casa de la escuela cuando de pronto Misael, Luis Ángel y el Pelón la interceptaron a tan solo unos 100 metros de llegar a casa. Dos de ellos la sujetaron desde enfrente y el otro por la espalda, amenazándola con un arma blanca. Fátima intentó zafarse, pero estaba en desventaja, y luego inmediatamente el sujeto que se encontraba detrás de ella le hizo unos cortes en la cara y en el cuello de aproximadamente unos 10 centímetros. No fueron profundos, pero sí le hicieron daño para asustarla, y a pesar de eso, la reacción de la chica fue luchar. De hecho, por un momento lo logró, porque de alguna manera le quitó el arma a su atacante y logró hacerle un corte. Pero esto hizo que los sujetos se pusieran más violentos y entre los tres la sometieron y se la llevaron al bosque. En el trayecto, el sujeto que traía el arma le dio aproximadamente unos 230 piquetes, y uno de ellos fue en su ojo, y fue una lesión tan profunda que le dejó el ojo completamente destruido. Otro de los agresores se enrolló una cadena en su puño y la terminó golpeando, y los golpes fueron en varias partes de su cuerpo, y uno fue tan fuerte que le tiraron los dientes. Cuando llegaron a la zona que estaba cerca de la zanja, la sujetaron entre los tres para hacerle un corte en forma de L, y este corte fue desde la parte del tórax hasta la costilla, y luego también le cortaron entre las entrepiernas. Fátima seguía luchando y eso hizo que se le dislocaran los hombros, también las muñecas y los tobillos. Después, estos monstruos se aprovecharon de ella y le terminaron introduciendo un objeto por el recto, lo que le causó lesiones internas muy graves. Y como se dieron cuenta que Fátima seguía viva, agarraron unas rocas que pesaban aproximadamente unos 30 kilos y se las tiraron. Fátima intentó cubrirse con las manos porque le estaban cayendo a la cabeza y eso hizo que tuviera fracturas en sus extremidades, pero los impactos fueron tan fuertes que su cabeza quedó al descubierto. Y finalmente, Fátima se fue de este mundo. Los sujetos se llevaron su cuerpo a un lugar cercano y posteriormente la cubrieron con ramas, llantas y tierra, pero de algún modo, tal vez un error o un reflejo en el cuerpo de Fátima que hizo que su pie quedara expuesto fuera de la tierra, y gracias a eso fue que más tarde lograron localizar a Fátima. Con todo lo que les he contado, ustedes pensarán que los tipos fueron castigados con todo el peso de la ley, pero lamentablemente muchas veces el sistema suele fallar y la familia se topó con diferentes obstáculos. Primero con una juez que dijo que no podía tipificar el caso de Fátima como un femicidio, y el argumento que tenía es que no podía asegurar si Fátima había tenido su primer periodo. Imagínense la cara de la familia con cara de que ¿eso qué tiene que ver? Era obvio que eso era totalmente irrelevante, pero a pesar de esto, la mamá de Fátima logró conseguir pruebas para evitar que la justicia se detuviera. Luego una magistrada de menores dijo que Misael no podía ser juzgado como adulto porque en el momento del acto tenía 17 años y 8 meses, por lo que en ese momento Misael quedó libre. Pero la familia de Fátima no dejó que las cosas se quedaran así. Tuvieron que atravesar por varias audiencias y utilizaron muchos recursos con los abogados para lograr que Misael fuera castigado. Y finalmente, en junio del año 2017, Misael, que en ese momento ya tenía 20 años, fue ingresado al centro de menores, pero solo recibió una sentencia de 5 años. Y para el año 2022 ya había sido liberado. Y los vecinos de la comunidad dicen que lo han visto en fiestas e incluso con una pareja, viviendo una vida muy tranquila como si no hubiera pasado nada. En cuanto a José Juan Hernández, mejor conocido como el Pelón, y Luis Ángel Ataide Reyes, fueron vinculados a proceso tan solo 2 días después. Primero, fueron llevados al hospital para recuperarse de las lesiones que le habían provocado los vecinos, y ahí permanecieron 14 días y cuando terminó su recuperación, finalmente se los llevaron al penal, con la intención de que continuara todo el proceso legal. A Luis Ángel Ataide le dieron una sentencia de 73 años y 8 meses, pero con José Juan Hernández, el Pelón, todo fue muy distinto. Decían que este sujeto tenía conexiones muy pesadas, porque era nieto de un general del ejército e hijo de un policía municipal de Naucalpan, y también sobrino de policías judiciales y federales del Estado de México. Pasó el
tiempo y la juez Janet Patiño lo dejó en libertad. ¿Cómo pasó esto? Pues su defensa legal mostró pruebas en donde decían que supuestamente el día que pasó eso, él no se encontraba en ese lugar, sino que estaba en otro. Según estaba trabajando como jardinero en una escuela privada de Sierra Nevada. Llevaron testigos y un video en memoria USB donde se le veía que estaba trabajando. Según este video se veía fragmentado y manipulado. La jueza lo aceptó como prueba y fue que lo dejaron en libertad, pero la familia Quintana no se rindió. Tuvieron muchas audiencias y apelaciones hasta que pudieron demostrar que ese video no era real. Y en el año 2021 finalmente se dictó una orden de aprehensión en contra del pelón. Supuestamente él había planificado todo y había convencido a los otros de que lo hicieran, así que fue condenado por el resto de su vida en la cárcel. Todo este proceso duró aproximadamente unos 10 años y en ese tiempo vivieron situaciones que les quitaban la tranquilidad a la familia Quintana. Según las declaraciones de la mamá de Fátima durante las audiencias del pelón, ellos no paraban de recibir amenazas. Decía que querían intimidarlos para que retirara los cargos. Y las cosas se pusieron bastante fuertes que hasta llegaron a pelear su casa. También habían amenazado a su pequeño hijo Daniel, que en ese momento tenía 10 años. Y lo que pasaba era que lo acosaban en la escuela. Supuestamente llegaban camionetas con los vidrios oscuros a la salida de la escuela con la intención de intimidarlo. Y por esa razón los directivos decidieron que Daniel debería de cambiar de escuela, porque su presencia se había vuelto un riesgo no solamente para él, sino para los alumnos. Y constantemente recibían llamadas telefónicas con la intención de intimidarlos. El problema es que generalmente Daniel era el que contestaba porque sus papás se encontraban en la fiscalía. Entonces a él le tocaba escuchar todo lo que le decían, lo que ocasionó fuertes secuelas psicológicas en él. Así que la familia reportó todo lo que estaban viviendo en septiembre del 2017. Y como medida de protección, las autoridades reubicaron a la familia. Los llevaron a un municipio cercano y más adelante a Monterrey. En palabras de la señora Lorena, dijo que sintió que no resolvieron nada y que simplemente se deshicieron de ellos. Y dijo que nunca les interesó para nada su bienestar psicológico. Para todo esto, en el lugar en el que ellos vivían no tenían acceso al seguro médico, porque era una familia de bajo perfil. Lorena dijo que sintió que tuvo que dejar atrás toda su vida como si ellos fueran los criminales. Ahora, cuando Daniel tenía 15 años, un día tuvo un dolor fuerte en el estómago y era tan intenso que no podía comer nada sin que vomitara. Al principio Daniel no quería que lo lleven al médico, pero como los dolores aumentaron, al final los papás decidieron llevarlo a un hospital. Así que fueron al hospital materno infantil. El detalle es que en ese momento Daniel era un adolescente que no aparentaba su edad, practicaba fútbol americano y tenía una altura de 1,90 y pesaba más de 90 kilos. Por ese motivo no lo quisieron atender porque le dijeron que en ese lugar solamente atendían a menores de 15 años y les sugirieron que lo llevaran a otro lugar. Así que tuvieron que trasladarse al hospital privado de San Vicente. Pagaron la consulta y dicen que aún así el trato que recibieron no era el que esperaban. A Daniel no lo revisaron como se debía, simplemente le hicieron preguntas sobre sus síntomas y el historial que tenía, y al detectar que había pasado por situaciones delicadas, simplemente lo diagnosticaron con ansiedad y depresión. Según los médicos, lo que le estaba pasando le causaba una crisis de ansiedad y eso se manifestaba en dolores estomacales, y les dijeron que ahí no lo podían atender, que mejor lo llevaran al hospital psiquiátrico. Era como si prácticamente en ese lugar, o al menos alrededor de todo lo que estaban viviendo, nadie hiciera bien su trabajo. Y cuando digo nadie, nadie. Llegaron al psiquiátrico, el médico les dijo lo mismo, que tenía una fuerte crisis de ansiedad, y aunque Lorena trató de decirle que tal vez estaba equivocado, ella dice que el psiquiatra mostró una actitud prepotente y les indicó que le administraran a Daniel un medicamento que según le iba a hacer bien, y le dijeron que lo llevaran a casa para que descansara y que regresaran al siguiente día para que les diera una nueva receta. El detalle es que a Daniel estos medicamentos le afectaron mucho y se quedó profundamente dormido. Aunque sus papás intentaban reanimarlo, Daniel no respondía. Lorena estaba muy preocupada, pero se dio cuenta que Daniel aún estaba respirando, así que pensó que tal vez era algo normal y que a lo mejor cuando el medicamento surtiera su efecto, Daniel despertaría. Así que lo dejaron descansar por un rato. Pero al poco tiempo Daniel comenzó a empeorar, respiraba con dificultad y se podía escuchar que se quejaba, pero su cuerpo estaba totalmente sedado. Los papás no se quisieron arriesgar y fueron al hospital universitario, pero de nuevo no quisieron ayudarlos. Les dijeron que dejaran que el ansiolítico y el antidepresivo hiciera efecto en Daniel y que se regresaran a casa. A la familia no le quedó nada más que hacer y se regresaron. Al día siguiente Daniel no despertaba, así que un médico fue a la casa para ver qué es lo que le pasaba. Le hicieron una revisión rápida y le dijeron a sus papás que lo bañaran, lo recostaran con la cabeza en alto y le pusieran un suero, para que al día siguiente, cuando Daniel estuviera consciente, lo pudieran llevar al hospital. Entonces Lorena buscó una vecina con conocimientos de enfermería para que le pudiera poner el suero, pero en ese momento Daniel empeoró repentinamente. Comenzó a vomitar sangre, a temblar y perdió sus signos vitales. El 24 de noviembre del año 2020, Daniel se fue de este mundo. Sus papás no se quedaron con los brazos cruzados y presentaron denuncias contra los hospitales y el personal médico que los había atendido anteriormente, exigiendo que se investigara su responsabilidad por negligencia. En la primera reunión de la fiscalía con los abogados de los hospitales, el forense les explicó
explicó que Daniel se había ido de este mundo por una fisura del tamaño de una uña en la cavidad abdominal derecha, y eso estaba haciendo que los líquidos fluyeran hacia los pulmones. Y esto se pudo haber detectado si a Daniel lo hubieran atendido correctamente, pero los médicos nunca lo revisaron. Simplemente dieron un diagnóstico viendo su historial sin hacer su trabajo como debía ser. Por lo que entiendo, esta denuncia sigue abierta, pero no se ha hecho justicia. Lorena ha dicho que a partir de que perdió a sus hijos nunca pudo volver a ser la misma, pero que aún así seguirá luchando contra la impunidad y contra el sistema que en demasiadas ocasiones le puso obstáculos para lograr la justicia. Esperamos que las autoridades hagan lo correcto, que sean empáticos, considerando cómo les gustaría ser tratados si estuvieran en el lugar de esta familia. Nadie merece vivir esto. Este es un caso muy fuerte y muy difícil cuando te das cuenta que en este mundo parece que la justicia no llega. Este mundo es una lucha constante entre el bien y el mal. Sí, somos más los buenos, pero desgraciadamente la maldad existe. Por diferentes razones, pero existe. Y es admirable las personas que luchan día con día a pesar del peso que están cargando en sus hombros. Estas personas merecen admiración y respeto. Amigos, no perdamos la fe en la humanidad. Hagamos la diferencia, demostrémosle al mundo que somos más los buenos, cuidemos a nuestros amigos, amigas, familia e incluso personas desconocidas a las cuales podemos aportar. El mensaje que quiero darles hoy es que podemos hacer la diferencia. El mundo ya está así. Lo único que podemos hacer es cambiarlo de ahora en adelante. Cambiar la actitud, cambiar como personas si han cometido errores y guiar a las nuevas personas, a las nuevas generaciones, si tienen hijos, sobrinos, a que sean buenas personas y que sean empáticos con los demás. A lo mejor en un futuro podemos ver un mundo como realmente todos lo imaginamos. Y eso sí, cuando se encuentren en lugares que ustedes sienten que no sean seguros, no vayan, no crucen solos y siempre vayan en compañía de alguien. Y siempre pidan ayuda, porque seguro va a haber alguien que los va a querer ayudar. Como siempre les digo, está bien confiar, pero también está bien desconfiar. Construyamos un mundo mejor teniendo empatía por los demás. ¿Y qué les digo? Solamente nos queda confiar en el bien y hacer el bien. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novela. Jewel Jean Bosken, mejor conocida como Julie, era una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma. Había completado su último semestre y estaba a punto de graduarse. Como ella era de Benton, Arkansas, Estados Unidos, había planeado regresar a casa con sus papás y ahí inscribirse en el programa de maestría en educación en la Universidad de Arkansas. Así que se supone que sus papás tenían previsto que ella llegaría el 20 de diciembre con ellos. Pero una noche antes, el 19 de diciembre, Julie se reunió con sus amigos con la intención de despedirse, hicieron sus intercambios de regalos de Navidad y luego se quedó a dormir en el departamento de su amiga. Ella era Megan Schreck y su casa quedaba en el West Lindsay Street. El 20 de diciembre de 1996, Julie llevó a Megan al aeropuerto de Will Rogers. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, ella se regresó a su departamento. Era todavía muy temprano cuando llegó al estacionamiento. Al poco tiempo, los vecinos cercanos escucharon un grito de terror y una vecina que vivía del otro lado del estacionamiento llamó a la policía. Porque además de que escucharon un grito, también se escuchó lo siguiente: un hombre que decía constantemente "cállate y súbete al coche". Luego simplemente escucharon que sonó un portazo de una puerta y posteriormente el chirrido de los neumáticos. Todo eso daba señal de que posiblemente se estaba tratando de algún secuestro. Al poco tiempo la policía llegó, pero no encontraron nada sospechoso, otra vez haciendo un buen trabajo. Y la investigación, por lo que entiendo, quedó hasta ahí. No es como que lo hubieran continuado al momento, en el instante que acababa de pasar todo. La pregunta aquí es quién se había llevado a Julie y por qué. Solamente se dieron cuenta de que Julie había desaparecido gracias a un amigo que tenía. Este chico era Ryan James y él había quedado con Julie de reunirse para ir a almorzar. Y todo esto antes de que ella se marchara a su ciudad natal. Estaba en el proceso de despedirse de la gente que había frecuentado. Entonces este chico llegó a las 11 de la mañana para buscarla y se dio cuenta que no estaba ni ella y mucho menos su automóvil. Ahora yo me pregunto, en el momento que llegó la policía, ¿no pudo hacer una breve investigación en el que se dieran cuenta que faltaba una persona de ese complejo de departamentos y que también faltaba un vehículo para que pudieran rastrearlo? ¿Dónde está el buen trabajo que debió de haber hecho la policía? O a esa conclusión llego, no sé ustedes. Pero bueno, regresando con la historia, este chico, cuando se dio cuenta que no encontraba a Julie por ningún lado, se fue a trabajar y regresó más tarde. Allí es cuando se dio cuenta que la cosa iba bastante seria. Julie no había regresado y Julie no se iría sin despedirse. Entonces, ahora sí se preocupó. Inmediatamente le habló a los abuelos de Julie para saber si por alguna extraña razón estaba con ellos, porque ella solía ir a visitarlos muy seguido, pero Julie no estaba con ellos. Su abuelo también se preocupó y se fue con Ryan a buscarla por todos lados. Incluso se fueron al aeropuerto en donde había estado en la mañana, pero nada, no había señales de Julie. Así que por fin hablaron a la policía para reportarla como desaparecida y empezaron con una búsqueda intensa. Lamentablemente, esa misma tarde, mientras ellos estaban buscando a Julie, un pescador se encontró con algo extraño en la orilla del lago
Stanley Draper. Cuando este hombre se acercó a revisar qué era lo que había encontrado, se dio cuenta que era el cuerpo de una mujer que extrañamente se encontraba atada. Al encontrar esto se sorprendió y lo primero que hizo fue llamar a la policía para dar aviso de lo que había encontrado, y ellos, basándose en la descripción que habían dado anteriormente en el informe de personas desaparecidas, y como ya había un reporte con todas las características del cuerpo que habían encontrado, llegaron a la conclusión que tal vez el cuerpo se trataba de Julie, y más tarde se identificó que efectivamente sí, era Julie Bosken. La autopsia reveló algo realmente aterrador, porque la chica fue abusada, golpeada y luego recibió una bala en la cabeza. ¿Qué pasa con este mundo, amigos? Esta bala se incrustó en la parte posterior del cráneo, que terminó penetrando su cerebro. Su cuerpo aún tenía rastros de esperma, rastros del hombre que le hizo daño, pero a pesar de que tenían esta fuerte evidencia, no se encontraba quién había sido el culpable de lo que le había pasado a Julie. Y les repito, esto tal vez se pudo haber evitado si la policía, después del reporte que recibieron, hubieran investigado más y a lo mejor hubieran identificado el automóvil que faltaba para evitar que esto sucediera. Pasaron los días, los meses, años, y este caso simplemente no se resolvía. Parecía el crimen perfecto, pero todos sabemos que eso no existe, o al menos hasta el día de hoy no hay un crimen perfecto. La policía no había cerrado la carpeta de investigación y seguían buscando al responsable. 4 años después encontraron a un posible sospechoso. Se llamaba John Doe y compararon su ADN con el ADN que extrajeron de la ropa interior y el leotardo de Julie, pero no coincidía. En esta búsqueda también se citaron a otros criminales sospechosos para que se les realizaran varias investigaciones y pudieran estudiar sus ADNs, pero tampoco nada. Simplemente no encontraban al asesino, pero la búsqueda aún continuaba, y entre los siguientes sospechosos estaba un hombre llamado Gregory Michael Taylor. Tenía 26 años y había sido detenido en marzo de 1998 por haber conducido bajo los efectos del alcohol y también por violar la libertad bajo fianza. Este hombre fue incluido como sospechoso, pero tampoco coincidía con el ADN, así que al no encontrar nada fue declarado inocente. Siguiendo con la búsqueda, en agosto del año 2000 obligaron a unos gemelos llamados Dennis y Travis Strummer a que envíen sus pruebas de ADN para que fueran analizadas. Ellos enfrentaban cargos de delitos menores y eso sí, declararon que no eran asesinos, pero aún así cedieron, presentaron sus pruebas, tanto ellos como su padre, y efectivamente resultaron ser inocentes, así que fueron declarados libres de toda culpa. La búsqueda continuaba, amigos, y 3 años después, en febrero del año 2002, atraparon a un hombre llamado Kevin Lee Cassill. Era un chico de 24 años y había sido atrapado por abusar de una chica de 17 años y también por haber intentado secuestrar a otras 2 mujeres. Fue investigado como sospechoso y con esos antecedentes también fue investigado como sospechoso de lo que le pasó a Julie. Pero de nuevo, las pruebas de ADN mostraron que no coincidían con las del verdadero asesino. Era una búsqueda implacable. Luego, en febrero del 2004, investigaron a un hombre llamado Mark Christian Avery, un hombre de 31 años que se encontraba en una prisión de California por cargos de agresión sexual, y lo empezaron a investigar porque se descubrió que vivía cerca de la escena del crimen el día que ocurrió el asesinato de Julie, y en esa investigación se dieron cuenta que después de eso se mudó a California, y eso se les hacía bastante sospechoso. Por ello, para saber si tenía algo que ver, le hicieron la prueba de ADN, y de nuevo, ¿qué creen? Se confirmó que tampoco coincidía. Había un asesino libre y había un culpable que tenía que pagar por lo que le hizo a Julie. La pregunta es quién y por qué. La búsqueda seguía y al poco tiempo se pusieron a investigar a otro hombre. Su nombre era Anthony Sánchez y estaba cumpliendo una condena por robo. Su ADN fue comparado con el ADN del esperma que habían encontrado en la ropa de Julie, y ahí, ¿qué creen, amigos? Ahí sí se comprobó que este ADN coincidía con el sospechoso. Al fin habían encontrado quién era la persona culpable, por lo que se le declaró como culpable y fue sentenciado a muerte en el año 2006. Pero durante años no pasó nada. Ahora les voy a contar por qué. Anthony mantenía su inocencia y decía que él no había hecho nada. Decía que ese ADN era fabricado, que era falso y que no era de él. El fiscal general de Oklahoma sostuvo que la evidencia de ADN vinculaba correctamente a Sánchez con el asesinato de Julie. No había de otra, porque la muestra de ADN era idéntica a los perfiles desarrollados a partir del esperma que habían encontrado en la ropa interior de Julie. Y el fiscal simplemente dijo: no hay duda de que Anthony Sánchez es un violador y también un asesino brutal, que merece el castigo más severo del estado. Este juez sí puso la ley en marcha, no titubeó y fue directo con lo que quería decir y con la sentencia que quería dar. Sin embargo, un investigador privado contratado por un grupo contra la pena de muerte dijo que la evidencia de ADN pudo haber sido contaminada y que un técnico de un laboratorio sin experiencia había sido la persona que había dado mal la información y que estaban culpando a una persona inocente. Pero para la mala suerte de Anthony, el ADN no era la única
única evidencia. Habían otras pruebas que lo vinculaban con el caso, como una huella de zapato que había sido encontrada en la escena del crimen y las pruebas balísticas, que son las que identifican armas de fuego y los disparos que se han realizado. Con todo esto, incluso hubo hasta un fiscal que dijo que no había nadie más que Anthony como culpable y recalcó que no le importaba si 100 o 1000 personas salían el día de mañana para decir que habían matado a Julie. Él estaba prácticamente seguro que el asesino de Julie era él, Anthony Sánchez. Tras varios años de investigación y después de que Oklahoma reanudó la ejecución de muerte en el año 2021, llegó el momento de que Anthony cumpliera con el castigo que le habían asignado. Así que el jueves 21 de septiembre del año 2023, siendo las 10:08 de la mañana, Anthony Sánchez, de 44 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto 11 minutos después, a las 10:19 de la mañana. A pesar de todos esos años que estuvieron vagando para intentar buscar al culpable y del castigo que le dieron a este hombre, él nunca aceptó la culpa, ni siquiera en su último momento. De hecho, poco antes de que fuera ejecutado, su abogado había presentado una nueva solicitud en donde decía que necesitaba más tiempo para revisar las pruebas. La Corte Suprema de los Estados Unidos la rechazó y también una semana antes de su ejecución, Anthony culpó a su papá, que por cierto se había suicidado un año antes, y no se sabe por qué dijo eso. Y mientras lo ataban a la cama para que recibiera la inyección letal, siguió protestando que era inocente, pero tenía todo en su contra, las pruebas y la ley, que ni siquiera dudaban de que él hubiera sido. Este caso estaba más que cerrado. Después de todo esto, por fin se hizo justicia, a pesar de que pasaron muchísimos años, y la familia de Julie pudo conseguir por fin la paz que estaban buscando, una tranquilidad después de casi 27 años. Ahora, como dato curioso, Julie había actuado como bailarina en varios espectáculos de danza durante el periodo que estuvo en la Universidad de Oklahoma, así que fue conmemorada con una beca de danza a su nombre en la Facultad de Bellas Artes. Un caso que por fortuna se pudo esclarecer y un caso que no es nada afortunado, porque nadie debería de vivir algo así. La persona que lo hizo era una persona que realmente no estaba bien de su cabecita, simplemente actuó como un depredador en la selva que vio una presa e hizo lo que él quería, sin ninguna razón, o al menos no la hay hasta el día de hoy, y actuó por la razón que sea, por pura maldad, por egoísmo, no sé. Tendríamos que desglosar como varios factores de cuál fue la verdadera causa y de por qué lo hizo. Pero este hombre, este monstruo, le quitó la vida a una persona, la hizo sufrir, y es algo que no debería de existir en este mundo. Esperemos que algún día se erradique. ¿Qué es lo que lleva a que una persona le haga daño a otro ser humano? ¿Qué es lo que lleva a que una persona deje de tener empatía por otro ser humano? Yo hasta sin querer piso un perro y ya me siento culpable. ¿Cómo hay gente que puede hacerle daño a otros? Pero bueno, hay muchos casos que nunca se resuelven, ya sea por culpa de la policía, porque lo dejan ahí encarpetado, o muchas veces son bastantes que no se dan abasto. Al menos el aplauso que le doy en este caso a la policía es que la carpeta no se cerró y estuvieron por años intentando buscar a un culpable hasta que le encontraron. Y eso, la verdad, merece un mérito. Julie era una chica como tú, como cualquier otra, como tu mamá, como tu hermana, como algún familiar o como una amiga que tienes, que simplemente tenía sueños por cumplir y que quería regresar con su familia. Lo mínimo que se podía hacer por ella era justicia. A todo esto yo siempre les recalco que se cuiden. Creo que a veces a algunas personas ver estos videos les causa cierta ansiedad porque están con la preocupación de que algo les va a pasar en la calle. El punto no es ese. El punto es que lo agarren de una forma positiva, sean precavidos, no confíen siempre en todas las personas, porque la realidad es que vivimos en un mundo en donde no se puede confiar en cualquiera. Rodéense de personas chidas, buenas, a las cuales les importen y viceversa, y siempre estén alerta. A veces creo que es mejor ser desconfiado y también saber en quién confiar, pero siempre estén alertas. Desgraciadamente, este es el mundo en el que vivimos, pero somos más los buenos. Mi nombre es Daniel Novelo.